Muy buenas noches. En este momento vamos a dar inicio al tema, ¿sí? Sobre toda la parte de contratos, los elementos, los tipos, ¿sí? Y algunas conclusiones. Antes de hablar de contrato, pues tenemos que mirar primero que todo, ¿sí? Lo que es el derecho al trabajo, ¿sí? No se les olvide que en la Constitución habla muy claramente de ese derecho, ¿sí? Y nos dice que el derecho de trabajo contempla, ¿sí? Además de las relaciones entre trabajadores y empleadores, las actividades de la asociación profesional, ¿sí? El derecho de trabajo está eh, bajo la normativa, ¿sí? Exactamente esa Constitución. Existen unas características, ¿sí? Del derecho al trabajo, exactamente, que vamos a mirar qué características son. Primero, pues que el derecho al trabajo debe ser ¿qué? Dinámico, ¿sí? O sea que se adapta pues a todas esas situaciones sociales, económicas, históricas, ¿sí? Pues permitiendo una evolución constante, ¿sí? Entonces, mire que es dinámico, no es algo estático, exactamente que se está, que se queda ahí solito, quietico, no, es totalmente dinámico porque a medida va evolucionando, ¿sí? Entonces, la segunda característica es que es gran fuerza expansiva, ¿sí? O sea, que surgió ¿qué? Pues para proteger a quién, pues a todos los trabajadores. Y exactamente regulan a toda, digamos, a todas las actividades, ¿sí? Laborales que existen aquí en Colombia. El tercero es el imperativo, exactamente, pues que son, ese imperativo son normas de orden, digámosle, público, ¿sí? Por lo tanto, de obligatorio cumplimiento. Cuando estamos hablando de obligatorio cumplimiento, es exactamente, digámosle, de esas fuentes formales, ¿sí? Que ustedes saben que las fuentes formales lo obligan exactamente a la persona a cumplir, como cuál, como la Constitución, ¿sí? Exactamente, mire que la Constitución a nosotros nos obliga, ¿sí? A cumplirla. Entonces, si vamos a la parte laboral, en la Constitución hay artículos que hablan directamente, ¿sí? De esa parte laboral. Y por último, la última, digamos, característica, ¿sí? Que es universal. ¿Por qué es universal? Porque no se le olvide que en la parte laboral hay gremios, ¿no? Organizaciones que emiten normatividad para que sea aplicada, ¿sí? En toda esta parte laboral, ¿sí? Usted sabe que la Organización Internacional de Trabajo ese es el organismo, digamos, el máximo internacional, emite leyes, pero no se le olvide que esas leyes, pues sí, ellos las emiten, aquí la valoran y automáticamente, si se puede aplicar, es aplicada a cabalidad. Mira que el código quinto, el código sustantivo del trabajo, define el trabajo así, pues, es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta, ¿sí? En otras palabras, ¿cómo podemos decir, sí? ¿Cómo podemos decir que es trabajo? Podemos decir que es esa actividad que realiza, ¿sí? Que realiza, digámosle, una persona, ¿sí? Y en cambio le dan una retribución, ¿sí? Denominada como salario, y esa retribución puede ser ¿qué? Monetaria o en especie, dependiendo cómo se pacta. Exactamente. Es importante, ¿sí? Y es importante conocer este concepto, ya que de verdad a veces uno se encuentra que uno pregunta, ¿sí? ¿Qué es el trabajo? Y hay veces queda uno como dice,
sin saber exactamente. Entonces ya sabemos, ¿sí? Es esa actividad que el hombre, que el ser humano realiza, pero por el cual recibe ¿qué? Una retribución. Bueno, hablemos sobre libertad del trabajo, o sea, vamos a mirar, ¿sí? Lo de libertad del trabajo, protección al trabajo, igualdad de los trabajadores, que eso lo habla el Código Sustantivo. Miremos qué es lo que dice verdaderamente esos artículos, ¿sí? Que no se aplica exactamente en esta parte laboral. Entonces, lo que es libertad del trabajo, ¿sí? En el artículo 8 exactamente del Código Sustantivo del Trabajo, enuncia que nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio, ¿sí? O sea que uno puede que elegir exactamente, ¿sí? Cómo se va, o sea, en qué va usted a laborar, ¿sí? Nadie puede por la fuerza obligarlo que trabaje, que usted, un ejemplo, siendo administrador y venga, usted, es que usted tiene que trabajar, lo contrataron como administrador, pero es que usted tiene que trabajar, un ejemplo, como mensajero, ¿sí? No. Entonces, mire que en este artículo, ¿sí? Muy claramente dice eso, libertad del trabajo. Yo miro en cómo es que yo me voy a desenvolver, de acuerdo a qué, mi nivel de estudio, mi profesión, exactamente, ¿sí? Ah, sí, soy administrador, listo, trabajo en la parte administrativa, soy contador, listo, manejo toda la parte contable, tributaria, financiera, ¿sí? De la empresa. Entonces, la segunda es lo que es la protección al trabajo. En el artículo 9, exactamente del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Enuncia lo siguiente, que establece que el trabajo goza de especial protección del Estado, ¿sí? O sea, que mire que el Estado al trabajador lo protege mediante ¿qué? Mediante esa normatividad, ¿sí? Mediante entidades que uno como trabajador puede ir, si tiene un conflicto laboral, puede ir a pedir asesoría, ¿sí? Entonces, un ejemplo, así es que resulta que, pongámosle en el caso de las mujeres, no, y también sucede en el caso de los hombres, ¿sí? Que de pronto son acosados sexualmente, aunque se ven más en la parte de las mujeres, se ven ese acoso laboral, ¿sí? Y entonces hay veces no se quejan, ¿sí? Por el que dirán, pero es que mire que es que la ley muy claramente no las está protegiendo exactamente al trabajador, ¿sí? Entonces, la persona que se arriesga a denunciar, ¿sí? Es porque quiere que, digámosle, que se acaben toda esa injusticia que hay, ¿sí? Entonces uno no tiene que darle miedo en denunciar, por eso están las autoridades, están las entidades que protegen y velan por el bienestar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se dan cuenta, pongámosle, el Ministerio de Protección Social, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se dan cuenta y comprueban que, un ejemplo, que el jefe inmediato sí acosó verdaderamente a la trabajadora? Pues automáticamente eso se vuelve un lío, ¿sí? Y hasta penal se puede ir, ¿sí? Pero hay que seguir ese conducto regular y hay que denunciar esa parte, porque es que la ley a nosotros nos protege, nosotros como trabajadores nos protege. Si nos están colocando algo, ¿sí? Alguna función que no tiene que ver con nuestro cargo, ¿sí? Y ustedes en el contrato laboral, ¿sí? En el contrato laboral debe ir muy bien especificada, ¿sí? Las funciones que uno va a ejercer, ¿sí? Y si en el contrato laboral no está especificada esa función, entonces usted tiene el derecho de decir, no, pero es que eso no está aquí, no está en mis funciones, ¿yo cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces imagínese, usted lo hace, ¿sí? Y automáticamente, ¿qué? Donde salgan malas cosas, pues, oiga, pero usted, ¿por qué lo hizo? ¿Usted por qué se está metiendo en otro campo? ¿Sí? Sucedió el caso en una empresa que yo laboré. ¿Sí? Resulta que eh, el jefe de recursos humanos, ¿sí? Él tenía que emitir exactamente lo que son todas esas resoluciones de alcances, todo, y resulta que puso a la secretaria, ¿sí? Del despacho, ¿sí? De la jefe,
puso exactamente a que le hiciera unas resoluciones. Pues la niña muy claramente me comentó, ¿sí? Me dijo, venga, doctor, una preguntita, es que resulta que es que el doctor, ¿sí? Me está pidiendo que realice unas resoluciones. Entonces, muy claramente yo le dije, pero ¿cómo le va a pedir a hacer, que haga unas resoluciones? Ven, ¿tú eres abogada? No. Ah, bueno. ¿Tú has hecho resoluciones? No. ¿Mm? ¿Y qué pasa donde queda esa resolución mal, se publique? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues a ti te la van a achacar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces le dije, pues en mi concepto habla, ¿sí? Con el doctor, dígale que tú no, ¿sí? Que tú no le vas a hacer el trabajo, que ese es el trabajo de él, porque él es el abogado, sabe de la normatividad, sabe de cómo tienen que proyectar esas resoluciones, sabe exactamente qué artículos del derecho tiene que colocar ahí, ¿sí? Entonces ella me hizo caso, ¿sí? Y automáticamente, pues, uy, ¿qué le tocó? Pues sentárselas a hacer. O sea, estaba delegando unas funciones para quitarse de él, ¿sí? De pronto trabajo, ¿sí? Entonces, pero no, mira que las cosas tienen que ser juntas, tienen que ser justas exactamente. Y la ley nos protege, como nuevamente les digo, la ley nos protege en todos esos casos. Entonces, por favor, ¿sí? Mire que ya llevamos dos, lo que es libertad y protección, ¿sí? Del trabajo, exactamente. Entonces, es importante que sepamos eso. También nos es importante, ¿por qué? Obviamente porque ustedes como futuros administradores y contadores, ¿sí? El día o los que tengan empresa ya y todo, pues van a saber exactamente, ¿sí? Cómo es la normatividad exactamente de este tipo de contratación, no van a vulnerar los derechos a ningún trabajador, automáticamente entonces van a andar en la parte laboral, ¿sí? Van a andar bien y no van a tener problema de que una demanda o sí, entonces es lo importante. El tercero es igualdad de los trabajadores, ¿sí? Exactamente. El artículo 10 del Código Sustantivo nos enuncia que todos los trabajadores son iguales ante la ley, ¿sí? Tienen la misma protección y garantía, ¿sí? Mire que acá no hay desigualdad, ¿sí? Exactamente. De pronto hay diferencia de cargos, ¿sí? De cargos, pero ante la ley, ¿sí? No importa que yo sea, un ejemplo, el contador de la empresa, está la otra persona que sea la secretaria, ¿sí? Está ahí otra persona que sea el mensajero, ¿sí? Para, para la ley todos son trabajadores, ¿sí? Para la ley todos son trabajadores, entonces mira que no hay diferencias, ¿sí? Exactamente, que uno se gana, que tiene de pronto un cargo más elevado, ¿sí? Se gana de pronto un salario mejor, obviamente porque tuvo la oportunidad de estudiar, de capacitarse y todo, entonces por todo eso, pues obviamente que va a tener una mejor remuneración y todo, ¿sí? Pero en sí, la igualdad de los trabajadores en la parte laboral es la misma, ¿sí ven? Entonces es muy importante, exactamente, es muy importante. Nosotros no, eh, pongámosle, no vulnerar, ¿sí? O de pronto dejar al lado, de pronto hacer quedar mal a la persona, exactamente, porque estamos, ¿qué? Pues violando, imagínate, ¿sí? Este artículo del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Y nos podemos, imagínate, pueden por discriminación, lo pueden a uno demandar, ¿sí? Está discriminando a la gente automáticamente. Entonces, mire qué tan importante, ¿sí? Todos los trabajadores tienen la misma igualdad, no importa el cargo que tengan. ¿Listo? Seguimos con el derecho al trabajo. De acuerdo al artículo 11 del Código Sustantivo del Trabajo, toda persona pues tiene derecho que al trabajo y goza de libertad para escoger su profesión oficio dentro de las normas prescritas por la Constitución y la ley, ¿sí? Mire lo que decíamos anteriormente, mire que desde la Constitución, ¿sí? Está el derecho, uno puede elegir cómo se capacita,
qué es lo que quiere y en qué va a trabajar, ¿sí? Entonces mira, aquí muy claramente, ¿sí? En este artículo del Código Sustantivo del Trabajo, mire cómo nos habla muy claramente, ¿sí? El otro que es del derecho de asociación y huelga. En el artículo 12 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Enuncia lo siguiente, que el Estado colombiano garantiza los derechos de asociación y huelga, ¿sí? En los términos prescritos por la Constitución Nacional, ¿sí? Y las leyes. Vuelvo y les repito, ¿sí? No se le olvide que en la Constitución hablan artículos exactamente, ¿sí? ¿De qué? De la parte laboral. Y en la Constitución nos habla también del derecho a la asociación y la huelga. Y en el Código Sustantivo del Trabajo nos habla también del derecho a la asociación y la huelga. Todos los, ¿sí? Todos los empleados tienen el derecho de asociarse a un sindicato, ¿sí? Realizar lo que son las huelgas, sí, dentro de los términos que, ¿qué? Pues que exigen la ley, ¿sí? Exactamente. Entonces, no le pueden prohibir, ¿sí? No le pueden prohibir exactamente de que, no, es que tú ingresas aquí, no te puedes asociar al sindicato, ¿sí? Ojo, porque entonces si a usted le prohíben automáticamente, ¿qué? Le están vulnerando el derecho, ¿sí? El del artículo 12 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, para que tengamos presente, ¿sí? Y el siguiente artículo es el que dice mínimo de derechos y garantías, ¿sí? Según el artículo 11 del Código Sustantivo del Trabajo, es, este en sus artículos contienen el mínimo de derechos y garantías consagrados a favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquier institución que afecte o desconozca este mismo, ¿sí? O sea, que mire que muy claramente dice los mínimos derechos y garantías, ¿sí? Deben, digámoslo, a ver cómo lo expreso, ¿sí? El trabajador tiene los mínimos derechos y garantías en toda esa parte laboral, ¿sí? En toda esa parte laboral. Debe, debe, debe ser tratado, ¿sí? De la mejor manera, sin discriminación, ¿sí? Si, no importa su raza social, ¿sí? Su raza, pongámosle, de color, que de pronto es afrodescendiente, indígena, bueno, ¿sí? ¿No? Todos tenemos los mismos derechos y garantías, entonces hay que tener ahí cuidado con eso. Ahora sí, pasamos al siguiente tema, que son los contratos, ¿sí? ¿Qué es contrato de trabajo? Pues es aquel por el cual una persona pues, natural, ¿sí? Se obliga a prestar un servicio personal a otra, ¿sí? Bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda, ¿sí? Y mediante una remuneración, ¿sí? O sea que ahí el contrato, ¿sí? Es la ejecución exactamente, digámoslo en otras palabras. El contrato es la ejecución de una actividad, ¿sí? Y que hay una dependencia o subordinación, y fuera de eso, por la prestación de ese servicio, ¿sí? Que le está brindando esa persona natural, ¿sí? Se le va a pagar, ¿qué? Una remuneración denominada como salario. ¿Qué elementos, ¿sí? Constituye, ¿sí? El contrato de trabajo? Existen tres elementos muy esenciales, ¿sí? Que es, primero, la prestación de un servicio personal, ¿sí? O sea, es decir, la realización de labores por parte de una persona a beneficio de otra, ¿sí? O sea, que yo como trabajador, yo realizo mi labor en beneficio de otra, sí, ya sea persona natural o persona jurídica, exactamente, ¿sí? Entonces estoy prestando un servicio personal. Segundo elemento, la subordinación, ¿sí? O sea, que faculta al empleador de dar, ¿qué?
órdenes, órdenes, ¿sí? El tiempo, porque, ojo, ¿sí? En esta parte de subordinación, me hace acordar de los contratos por prestación de servicio, ¿sí? Que muchas empresas se equivocan al momento de elaborarlos y le dicen al trabajador, listo, contrato por prestación de servicio. Su contrato va a ser, digámosle, de 24 millones de pesos. Listo, ¿sí? 2 millones de pesos mensuales se le va a comenzar a pagar. Usted tiene que pagar su seguridad, todo, me tiene que entregar cada mesecito el pago de su seguridad, va a tener un supervisor de contrato, listo. Hasta ahí, normal, ¿sí? Pero resulta que es que tiene que venir de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes. Automáticamente, ¿qué? Hay una subordinación, ¿sí? Automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Una subordinación de tiempo. Entonces, automáticamente ese contrato de prestación de servicios ya no sería contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y automáticamente, si uno va a un ejemplo, demanda, ¿sí? Se lo gana, se gana la demanda y automáticamente ya sería un contrato laboral. El tercer elemento es el pago de una remuneración denominada como salario. Exactamente, ¿sí? Muy claramente dice que es o retribución por el servicio prestado como salario, ¿sí? Y dicen que es un derecho del trabajador y una obligación ineludible. O sea, que cuando yo trabajo, ¿me deben qué? ¿Pagar qué? Pues esa remuneración, ya sea que, pues en dinero o en especie, ¿sí? No es que yo tenga que trabajar y trabajar gratis, no, ¿sí? Por eso yo brindo es una contraprestación de servicio para poderme ganar una remuneración. Entonces, mire, estos son los tres elementos, ¿sí? Que constituyen el contrato de trabajo. Ahora, ¿sí? ¿Qué es capacidad? O sea, en la parte de contratos, ¿sí? Toda persona que haya cumplido 18 años tiene capacidad de celebrar el contrato o contratar, ¿sí? Los menores de edad exactamente pueden trabajar, pero con una autorización, ¿sí? ¿Una autorización de quién? Pues es del Ministerio de Protección Social, ¿sí? Qué pena. Entonces, esa autorización, ¿sí? Obviamente, digámosle, vamos a colocar un caso, resulta que está la mamá, ¿sí? Y tiene dos niños, exactamente, pero un niño tiene 16 años, pero la mamá, un ejemplo, se enfermó, ¿sí? Y resulta que no hay quien vele por ellos. Entonces, el hijo menor de edad, el de 16 años, no, yo tengo que conseguir trabajo, fue por ahí a una empresa y la empresa dijo, no, 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 no hay ningún problema, nosotros te vamos a contratar, pero necesito ¿qué? La autorización, entonces tiene que ir al Ministerio de Protección Social, exactamente ¿a qué? A que le den ese permiso. Pero ¿cómo se lo dan? Demostrando exactamente de que necesita laborar, ¿sí? Le van a dar en X empresa esa oportunidad de laborar, ¿sí? Le van a pagar su sueldo, ¿sí? Pero, ¿para qué? Pues también para que ayude, ¿sí? En los gastos de ¿qué? Del hogar, porque el caso que estamos colocando es que la mamá está enferma, no puede trabajar y nadie hay quien vele por ellos. Entonces, ya el ministerio, viendo todas las evidencias, le da ¿qué? La autorización exactamente. Ya el joven va a la empresa con esa autorización, listo, le hacen su contrato, pero ojo, 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 ¿sí? Cuando uno contrata a un menor de edad, no puede laborar las 8 horas, ¿sí? Tiene que ser si no estoy mal, son mínimo, o sea, máximo 6 horas exactamente, ¿sí? Entonces mire que en este caso, ¿sí? Cumpliría, ¿sí? Podría trabajar sin ningún problema, listo, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso presente. ¿Qué clases de contrato hay? ¿Sí?
tenemos por la forma dos, que es el contrato verbal y el otro, el contrato escrito. ¿Sí? Que generalmente me imagino que todos los que trabajan siempre han hecho el contrato escrito. ¿Sí? Rara vez uno se da cuenta de que alguien exactamente contrató verbalmente. ¿Sí? Es, entonces el contrato verbal, su nombre, su palabra lo dice. ¿Sí? Ese contrato verbal es que resulta que yo ¿qué le voy a decir? Me encontré un ejemplo con un amigo y resulta que nos pusimos a hablar y el hombre me comentó, Benita, es que necesito contratar una tal persona, ¿sí? O sea, necesito un trabajador para esto. Y resulta que yo estoy sin trabajo y automáticamente yo le digo, no, listo, hágale, empecemos a trabajar toda la vaina y sí. Ese sería un contrato verbal, ¿sí? No pusimos nada así como, digámosle, por escrito, nada de esto, solamente de palabra. Él me dice, no, yo te voy a pagar tanto, que todo, ¿sí? Pero ojo, todo eso, si uno puede grabar un ejemplo, ¿sí? Esa conversación, ¿por qué? Porque usted sabe que lo que escrito está y lo que no está escrito se lo lleva el viento, ¿sí? Entonces uno puede grabar un ejemplo de ese tipo de conversación, pues ya tiene una evidencia, ¿sí? En el momento de que, ¿qué? De que el hombre diga, no, ¿sabe qué? Lo despido. Y usted ya, pongámosle, haya elaborado un ejemplo, 6, 8 meses, ¿sí? Y una de un despido, pero venga, pero ¿por qué no, hermano? Ya, ¿sí? De pronto se cansó de tenerlo ahí, listo, se despidió, lo despidió. Entonces, ¿qué? Claro, ¿qué evidencias uno puede tener? Pongámosle los pagos que el hombre le hace a la cuentica. ¿Sí? O si le pongámosle, si qué le va a decir, si de pronto le pagan efectivo, pues, venga, un recibito ahí. ¿Sí? Todos esos paguitos, tener evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque resulta que ante la ley, el contrato verbal, ¿sí? Se vuelve un contrato a término indefinido. Y uno puede entrar ¿a qué? A pelear. ¿Para qué? Para que le den una indemnización, exactamente, ¿sí? Entonces, automáticamente, ¿sí? Ese contrato verbal ante autoridades, no se los olvide, se vuelve un contrato a término indefinido. Y, y el otro es el contrato escrito. Entonces, el contrato escrito, automáticamente, saben que hay contrato a término fijo, a término indefinido, por hora y labor, ¿sí? Exactamente, y otro tipo de contratación. Entonces, pero y siempre va a estar plasmado, ¿sí? Exactamente en hojas, digámoslo así. Hay otra clase de contratos, digamos, ¿sí? Que es por su duración. Mire que el primero es por su forma, ¿verdad? El segundo es por su duración, por el tiempo que dure la realización de la obra laboral. Mire que ahí estamos hablando de ¿qué? Contratos por obra y labor. El segundo, contrato a término fijo. O sea, cuando hablamos de contrato a término fijo, son contratos no superior a un año, ¿sí? Hay contratos fijos a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, ¿sí? Exactamente. Y cuando hablamos de indefinido, pues no tenemos un tiempo de terminación de esa labor. Bueno, entonces hablemos un momentico de estos tres tipos de contrato, ¿sí? Entonces, el contrato por duración de obra o labor, ¿sí? Su nombre no lo dice. ¿Por duración de qué? Pues de la obra o de la labor que está ejecutando en ese momento, ¿sí? Estos contratos generalmente lo utilizan, digámosle, un ejemplo, claro, puede ser una constructora, ¿sí? Comienzan a contratar los obreros, ¿para qué? Para que construyan exactamente este edificio, este conjunto de casas y todo. ¿Se acabó qué? Se acabó la construcción, listo, se le liquida exactamente todo, ¿sí? Se le liquida todas sus prestaciones, ¿sí? Exactamente. Entonces, ahí no hay ningún problema. Se acabó la obra, se acabó el contrato. ¿Mm? Segundo, el contrato de trabajo a término fijo, ¿sí? Dice que puede ser por un periodo hasta 3 años, pero ojo, un periodo hasta 3 años, pero prorrogable, ¿sí? Porque los contratos a término fijo, ¿sí?
muy claramente en la descripción del contrato, dice contrato a término fijo inferior a un año, ¿sí? Que puede ser prorrogable hasta 3 años, sí, ¿sí? Pero en la descripción está muy claramente que dice, ¿sí? Inferior a un año. ¿Qué pasa si se termina el contrato antes de tiempo? Pues va a haber una indemnización al trabajador. Exactamente. ¿Y, y cómo es esa indemnización? Esa indemnización, sí, es por el tiempo que le hace falta por ejecutar ese contrato, que ese es un tema de otra semana, donde vamos a ver, esa es lo que es cuando se terminan esos contratos injustamente, ¿sí? Vamos a mirar exactamente cómo se liquidan, ¿sí? Porque hay que mirar, porque hasta hoy en día pasa que hay gente que todavía está, ¿sí? Antes de que saliera la ley, la ley 50, si no estoy mal, ¿sí? ¿Cómo se liquida la ley 100, perdón, la ley 100? ¿Cómo se liquidan esos contratos, los que no se acogieron al nuevo régimen, ¿sí? ¿Cómo se liquidan? ¿Y cómo se liquidan los que se acogieron al nuevo régimen? Entonces, todo eso lo veremos en otra sesión. Y están los contratos de trabajo a término, ¿qué? Indefinido. Quiere decir, ¿sí? Que no tienen una, ¿qué? Una duración, ¿qué? Determinada por las partes o por su naturaleza de trabajo, ¿sí? Los contratos laborales, salvo que por su naturaleza se exprese lo contrario, ¿sí? En este tipo de contrato, vuelvo y se lo repito, no hay, ¿sí? Un término de finalización, ¿sí? De finalización. Entonces, es una de las, como digamos, modalidades que tiene este contrato. Puede uno estar con un contrato término indefinido 2, 3 años, 4 años, 5 años, no va a tener problema. El momento solamente es que cuando ya, pongámosle, ya se termine, ¿sí? Se termine por mutuo acuerdo este contrato, pues tiene derecho a su liquidación normal, cesantías, intereses, prima y vacaciones. En todo contrato, ¿sí? Existe algo que se llama periodo de prueba, ¿sí? ¿Qué es el periodo de prueba? ¿Sí? Pues es el periodo, ¿sí? Que el trabajador, ¿sí? Realiza, que digamos le realiza sus funciones, ¿sí? Su actividad, ¿sí? Y de acuerdo a su desempeño lo pueden, ¿qué? Lo pueden, le pueden seguir, ¿sí? Dejando que ejecute su contrato normal, ¿sí? Que labore normalmente, o le pueden decir que no, ¿sí? El periodo de prueba no puede exceder, o sea, los 2 meses, ¿sí? La ley dice muy claramente que es la quinta parte del contrato. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? De pronto de no exceder el tiempo, porque si excede el tiempo y de pronto no se dieron cuenta y lo sacaron injustamente, ¿sí? Lo sacaron injustamente, automáticamente, ¿qué? Pues el trabajador les va a poner, digámosle, problemas, va a ir a de pronto una demanda, ¿sí? Y automáticamente le tendrían que pagar indemnización, ¿sí? Dependiendo el tipo de contrato, ¿sí? Si es indefinido o a término fijo, ¿sí? Dependiendo del tipo de contrato, pagarle la indemnización exactamente. Entonces, ojo con esto, no se los olvide. En todo contrato hay un periodo de prueba. Importante, ¿sí? Importante en esta parte, cuando ya tenemos claro exactamente la persona que vayamos nosotros a contratar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues generalmente, pues un examen médico, ¿sí? Un examen médico de ingreso para saber exactamente cómo, cómo está de salud el empleado. ¿Mm? Entonces, imagínate que de pronto eh, el empleado tenga un ejemplo, una enfermedad terminal, ¿sí?
y que no diga en el momento de la contratación. O sea, y nosotros que, pongámosle como empresa, nosotros no, que no mandemos a hacer un examen médico, pues que nosotros vamos a correr exactamente, ¿sí? Vamos a correr exactamente con todo ese, digamos, todo ese calvario, todo ese proceso, ¿sí? Porque listo, el hombre, pongámosle que haya sido muy vivo y se aguantó durante los 2 meses de prueba, ¿sí? Listo, él siguió trabajando y ya comenzó incapacidades, 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 ¿sí? Exactamente. Entonces, mire, para cuidarnos de eso, lo primero es que, ¿qué? Pues obviamente que hay que enviar a ese trabajador a un examen médico de ingreso. ¿Mm? Segunda, pues ya teniendo ese examen médico de ingreso, ¿sí? Pues la elaboración y la firma del contrato, ¿sí? Mire que muy claramente anteriormente decía, ¿sí? Que en el contrato debe muy claramente tener las funciones del cargo, ¿sí? Miren lo que el caso real que les colocaba, ¿sí? De la secretaria con el, ¿sí? Con el jefe de ellas, automáticamente que le estaba colocando a qué, a realizar funciones que no eran, ¿no? Es que si en mi contrato está estas funciones, ¿yo por qué voy a hacer funciones que no debo? ¿Sí? Entonces, en ese contrato debe quedar muy bien plasmada, ¿sí? Primero, el cargo, ¿sí? Segundo, las funciones, ¿sí? Tercero, la clase de contrato, ¿sí? Debe también quedar plasmada, ¿sí? Obligaciones, deberes, ¿sí? ¿De quién? Tanto del trabajador como del empleador, ¿sí? La remuneración, ¿sí? La parte remunerativa, ¿sí? ¿Cómo nosotros le vamos a qué? A pagar a esa persona, ¿sí? ¿Cómo le vamos nosotros a pagar a esa persona? Sí, le vamos a pagar mensual, le vamos a pagar quincenal, ¿sí? Obviamente. Entonces, mire que todo es cuando en el momento de esa elaboración de ese contrato, que nos quede bien hecho, ¿sí? Y exactamente la firma. Hay que inscribirlo en dónde? Pues en el sistema de seguridad social, ¿sí? Exactamente. Eh, ¿En dónde más? Pues en la caja de compensación familiar, ¿sí? Que es algo pues importante y que todas las empresas lo deben hacer, ¿sí? Si obviamente, si el empleado que nosotros estamos contratando, ¿sí? eh, es un empleado un eje que gane, ¿sí? Más de la base para hacer retención en la fuente, pues obviamente hay que decirle, venga, nosotros le vamos a hacer retención sobre el salario, ¿sí? Porque usted se gana, usted sobrepasa la base, entonces hay que hacerle retención, ¿sí? Hay que informarle. Importante esto, ¿sí? Expedición del carnet del trabajador. Mucha empresa contrata a una persona, ¿sí? Y ni siquiera le dan un carnet, ¿sí? No le dan un carnet. Entonces, importante, ¿sí? Tener que decir, mire, este es su carnet porque usted, este carnet lo identifica de que usted trabaja en esta empresa, ¿sí? Importante en el momento de que ustedes eh, antes de hacer una contratación, la documentación que ustedes pidan, ¿sí? ¿Pidan qué? Un lo que es el certificado judicial, ¿sí? Entonces, para saber que de pronto no le esté buscando la justicia. Entonces, porque qué tal imagine de que lo esté buscando la justicia y usted porque no averiguó, no consultó, no pidió ese documento, ¿sí? Usted lo tenga ahí trabajando, después le diga, uy, imagine que lo cogieron dentro de la empresa, aquí trabajando y se va a meter en un problema, ¿sí? Entonces, otra parte, ¿sí? En el caso de lo que son los contadores, ¿sí? Que uno lo va a contratar, pues en la documentación que anexan exactamente para contratación. Importante pedir el certificado de antecedentes disciplinarios,
¿sí? Que no vaya a estar inhabilitado. Porque listo, a mí me contratan un ejemplo como contador, pero resulta que, ¿sí? Yo por la necesidad de trabajar, un ejemplo, ¿sí? Y escondí esa cosita, ¿sí? Que resulta que estoy sancionado por la Junta Central de Contadores. No puedo ejercer como contador. ¿Mm? Entonces, imagínense en qué problema pues se mete. Entonces, siempre es mejor que, pues sí, la persona se gasta 30.000 pesos que vale la certificación, ¿sí? Y uno la tiene que pedir, ¿sí? ¿Para qué? Nosotros como empleadores, pues no nos vamos a librar de todas esas cositas, ¿listo? Siguiente, formato de datos para nómina, ¿sí? Ahí, digámosle que en este formato, que debe ser un formato exclusivo que maneje la empresa, ¿sí? Y con los datos de qué le va a decir, del empleador, o sea, todo cuánto va a ganar, la fecha de ingreso, ¿sí? Exactamente. La otra es elaboración de las hojas de registro obligatorias, tales como las de vacaciones y trabajo domiciliario. ¿Mm? Hojas de registro. ¿Mm? Entonces, esas hojitas de registro en el momento de que el empleado ingrese exactamente, ¿sí? Todos los días debe registrarse para mirar qué, si ingresó a la hora que era, si salió a la hora que es, ¿sí? Porque hay mucho empleado pues, y uno dice, ¿sí? Hay gente que es, digámosle así, muy conchuda, ¿sí? Entonces, ¿qué? Es que resulta que es que hoy llegué 10 minutos tarde, salí 10 minutos antes y se vuelve una rutina, ¿sí? Entonces, automáticamente, mire que hoy en día hay mucha empresa que tiene en su entrada un reloj, ¿sí? O si tienen el carnet, ¿sí? Que para poder entrar necesitan colocar el carnet. Automáticamente en el carnet ya queda esa hoja de registro, ¿sí? Exactamente. También en la elaboración de esas hojas de registro exactamente van la que es la parte de las vacaciones, cuándo va a salir a vacaciones, si salió a vacaciones, cuánto se le pagó, ¿sí? Entonces hay que tener, son cositas sencillas de hacer y fácil de llevar, ¿sí? Exactamente. Y entonces, como vuelvo les digo, como administradores, como contadores, los que tengan empresas, ¿sí? Mire que eso es un protocolo, ¿sí? Un protocolo exactamente y nos vamos a evitar más adelante dolores de cabeza. Si nosotros tenemos bien ordenado toda esa parte laboral, pues nos vamos a quitar esos dolores de cabeza, ¿sí? ¿Por qué les digo entonces un ejemplo de lo del reloj de cuando uno ingresa todo, ¿sí? Venga, es que usted entró, un ejemplo, de 10 minutos tarde, salió 10 minutos antes y fue durante un mes, se comportó así, pues la ley dice muy claramente, ¿sí? Se debe laborar 48 horas semanales, pero resulta que si yo me pongo a computar el tiempo, ¿sí? Resulta que no trabajó las 48 semanales, ¿sí? Imagínense, 10 minutos antes, 10 minutos después, ya van 20 minutos, ¿sí? Y si yo le sumo esos 20 minutos, ¿sí? En el mes, ¿cuánto me da? ¿Sí? Entonces, automáticamente uno como empleador dice, no, ¿sí? Resulta que todo el tiempo que el hombre llegó tarde y me salió temprano, automáticamente, mire, me da un ejemplo, ¿sí? En horas laborales me daría 2 días. Entonces, ¿cómo lo voy a pagar yo 2 días sabiendo que mire que, que me está incumpliendo? ¿Sí? Y tengo toda la evidencia. Entonces, ¿qué es otra? Tengo la evidencia. ¿Sí? Si yo tengo evidencia, uno lo puede hacer. ¿Listo? Récord de personal. Es muy importante tener un récord de personal exactamente, dependiendo pues también el tipo de empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Obviamente para mirar exactamente de un año a otro, ¿sí? Cómo ha sido esa evolución
esa evolución de ese personal, de ese talento humano que usted ha contratado. Ah, en este año resulta que, ¿qué le voy a decir? Que se contrataron un ejemplo. Tengo 70 personas, pero en el año pasado tuve 90. Uy, hubo una disminución. ¿Por qué? Yo puedo sacar alguna estadística con ese, ¿sí? Con ese dato. Venga, ¿qué pasó? No, es que resulta que es que este año, ¿sí? Resulta un ejemplo, lo de la pandemia, ¡pum! Hijo de madre, mucha empresa recortó personal, ¿sí? Pero entonces ya se sabe por qué, podemos sacar una estadística de eso, ¿sí? Por último, la apertura de la carpeta. Todas las empresas deben tener una carpeta para cada trabajador, ¿sí? Con toda la documentación, todo lo que uno le pidió, que uno pide, que fotocopias de la cédula, si es hombre, a veces piden lo que es la tarjeta, la libreta militar, ¿sí? Certificaciones, pongámosle, que si que yo no soy casado, pero yo vivo con la persona, ¿sí? Pero resulta que, no sé, que para la afiliación de X me piden un certificado de juramentado, de que me diga que sí vive ahí con la persona para poderlo afiliar a la persona como beneficiaria. Todo eso también debe ir en donde, ahí en esa carpeta. Que el día de mañana, ¿sí? Le pidan la carpeta, está ahí. Que cada mes le pagó su nómina, eche, ¿sí? La copia del comprobante de nómina en esa carpeta. ¿Sí? Exactamente. Que hubo una incapacidad, echa también la incapacidad ahí. ¿Sí? Guarde todos esos soportes uno los tiene que tener en esa carpeta, ¿sí? No puede uno sí, no, y se incapacitó y toda la vaina, no, listo, descuenten en ahí la incapacidad, como dice la ley, ¿sí? Y no, listo, y va uno, mire la carpeta, ¿y qué pasa? Pues madre, no, tiene la hoja de vida, la cédula, ¿sí? Y el resto, no, es que lo hacen las dependencias y no, es que tiene que haber el registro en qué, ¿sí? En la carpeta de cada trabajador. En la carpeta de cada trabajador debe estar el registro exactamente, ¿sí? De toda la documentación del trabajador, ¿sí? Desde que envíe el inicio, armar su carpeta. Y cuando empieza a elaborar exactamente, comenzar a guardarle toda esa documentación, todos los pagos que se hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que también hay trabajadores muy vivos. No, pero es que, y fue y demandó, ¿sí? No, es que esta empresa, imagínense que sí, me debe 3 meses de salario, que todo, ¿sí? Entonces lo citan a uno, ¿sí? De la sala de conciliación ahí del ministerio, cuando, ¡pum! ¿No? Que es que resulta que don Pepito Pérez, ¿sí? Dice que usted no le ha pagado, ¿sí? Durante estos 3 últimos meses. Entonces uno dice, uy, no, espera un segundito. Entonces, mire la carpeta aquí, ¿sí? Está la carpeta, mire todos los desprendibles de pago con la firma. Ojo, muchachos, ojo, hacer firmar, ¿sí? Cada vez que paguen nómina, ¿sí? Porque a veces pagan nómina y no hacen firmar esos comprobantes, ¿sí? Exactamente. Entonces, ante el juez un ejemplo, no, sí, pues ahí está pero es que a mí no me han pagado, ¿sí? ¿Dónde está mi firma que yo recibí? ¿Dónde está mi firma? ¿Sí? Entonces ahí ya es un tejimaneje el que trate, ¿sí? De demostrar si es verdad o es mentira, ¿sí? Pero si yo tengo una carpeta bien organizada por cada trabajador, obviamente, que ¿qué? Que las cosas pues van a salir como son, ¿sí? Y no voy a tener problema, ¿sí? No voy a tener problema con nada de eso. Bueno, hablemos de celebración de contrato, ¿sí? Exactamente. Dice que la firma del contrato de trabajo se hace por las dos partes. Exactamente. ¿Qué dos partes? O el contratante y el contratista, ¿sí? O el empleado y el empleado, ¿sí? Y ahí van a ¿qué? Van a mirar exactamente cómo va a ser el contrato, les van a explicar, mire, usted lo voy a contratar para X o para Y oficio, ¿sí? O actividad, el salario es tanto, ¿sí? Exactamente.
las obligaciones, los derechos que va a tener, ¿sí? Exactamente. Mire que aquí muy claramente nos dice que el contrato se debe elaborar en original y copia. Original y copia. Muy importante, muchachos. ¿Sí? Ese original y copia. Y deben los dos, tanto el original y la copia, deben estar firmados. No es escaneado. No. Tenemos los contratos. Por favor, firmemos aquí de los dos. ¿Sí? Automáticamente. ¿Sí? Entonces, para que tengamos ahí pendiente, ¿sí? Entonces, nuevamente, mire que ahí, en las dos partes, exactamente, es el trabajador quien presta el servicio, ¿sí? Y el empleador, o sea, es quien ordena ese servicio y paga, pues, ¿qué? El salario de esa, ¿el salario de qué? De esa persona, ¿sí? Entonces, mire qué tan importante. Y vuelvo y le repito, importante, importante, muchachos, ¿sí? Importante es que elaboren bien qué, ese tipo de contrato, ¿sí? Para que no vayan ustedes a pongámosle, dificultades, que de pronto quedó mal elaborado, ¿sí? Y entonces pueden por ahí, cuando queda mal elaborado, pues el trabajador puede meterse por ahí y ganarles un pleito fácilmente. Entonces hay que tener, ¿sí? Importante, cuando nosotros vayamos a contratar, ¿sí? Saber qué tipo de contrato le vamos a hacer. Si por obra, labor o indefinido, ¿sí? Entonces uno mira qué tipo de contrato para X o para Y persona, ¿sí? Entonces, ya distinguimos los tres que generalmente pues se utilizan. Hay otros tipos de contratos, ¿sí? Existen contratos diferentes para la parte, un ejemplo, de una empleada doméstica, de un conductor, ¿sí? Son contratos totalmente diferentes y a veces en la parte de empleados domésticos cometen, ¿sí? Y la mayoría cometen esa irregularidad. No hay un contrato de promedio, ¿sí? O sea, es un contrato prácticamente verbal, ¿sí? Porque yo contrato, venga, necesito una persona que me haga el aseo para casa, ¿sí? Si necesito que venga de lunes a viernes, dígale que yo le pago, un ejemplo, 700.000 pesos, ¿sí? Y aquí tiene derecho pues, a la comida, que hay una pieza, entonces, un ejemplo, una empleada interna, hay una pieza que ahí está para que ella se quede, toda la vaina, ¿sí? Pero no hay nada escrito, solamente es verbal, ¿sí? Y resulta que hubo diferencias exactamente entre la empleada con digámosle, el patrón, ¿sí? Y el patrón dijo, no, 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 no sigue trabajando más, se va de acá, se va, ¿sí? Y listo. Usted le elaboró estos 8 días, mire, 8 días y sacó una calculadora el patrón y dijo, está 8 días, yo le pagaba cuánto, 700.000 dividido 30 por 8 y fin, mire, esto es lo que le corresponde por 8 días. Pero resulta que la empleada, sí, listo, se fue, pero resulta que la empleada por ahí se asesoró, ¿sí? De alguien y dijo, ojo, ¿cuánto laboraste? No, estuve laborando 5 o 6 meses allá, ¿sí? Bueno, ¿y qué le va a decir? ¿Y que cuánto fue el salario? ¿Cómo fue el pacto que hicieron exactamente? ¿Sí? ¿Cómo fue que el pacto que hicieron? No, que fue así, 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 y resulta que el señor me echó, ¿sí? El señor me echó, pero yo no salí, ¿sí? Yo no salí con nada, no salí ni con liquidación ni nada, entonces ya entra, no, mire, lo que podemos hacerle es lo siguiente, vamos a un proceso de conciliación, ¿sí? Entonces usted se va, pongámosle para el Ministerio de Protección Social automáticamente, ¿y qué le va a decir? Y entonces ahí en la sala de conciliación le dicen a la persona, mire, busque un contador que le haga una liquidación, ¿sí? Exactamente, para que usted en el momento de conciliar, mire, yo traigo mi liquidación y esto es lo que yo debo ganarme, eso es mi liquidación, ¿sí? Entonces que en el momento de que llega
ese proceso de, ¿qué le va a decir? De conciliación. Pues entonces, cuando llega el patrón, un ejemplo, la persona que la había contratado, ¿no? Y el hombre no sabe nada de laboral, ¿sí? Entonces, claro, ya cuando llega, mire, ella tenía derecho a esto, usted le aseguró a Salud y a ARL. Ay, no sabía. Venga, de una vez automáticamente cae la ley, ¿sí? Es un deber asegurarlos. Lo primero que uno lo que hay que hacer es que, ¿sí? Entonces, asegurar a la persona es lo mismo cuando en una empresa, lo primero que hace la empresa es asegurarla a riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están de malas, ¿sí? Que usted subiendo las escalas, firmó el contrato, un ejemplo, firmó el contrato, ¿sí? Y bajando las escalas, ¡pum!, se rodó y se quebró una pata. ¿Qué pasa? Automáticamente, ¿sí? Ya, como ya está afiliada a la ARL, váyase por a la ARL, accidente laboral, y la remite como accidente laboral y hacen todo ese proceso, ¿sí? Entonces, miren qué tan importante. Miren que este tema es bueno. Y saber de este tema, pues, de esta parte de contrato es bueno para que ustedes exactamente, ¿sí? No, o sea, hagan bien su labor, ¿sí? Como futuros administradores, nuevamente digo, futuros contadores, ¿sí? O los que son empresarios, ¿sí? O los que en este momento laboran, ¿sí? Y manejan toda esa parte, ¿sí? Entonces uno dicen, mire, sí, hay que hacer esto, pues venga, puedo completar. Uno diariamente tiene que, pongámosle, o en el mes, hacerse una auditoría interna a uno mismo. Mira, yo tengo ¿qué? Tengo venga, miro estas carpetas, ¿qué me hace falta? Venga, de una vez, mire, me hace falta esta documentación de esta persona. Pum, hijo de madre, venga, llenémosla, necesitamos completar, organizar bien esas carpetas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que esas carpetas, en el momento que me las pidan, las tengo que organizadas, ¿sí? Entonces, importante saber eso. En conclusión, podemos decir que conocer los tipos de contrato pues ayudan al empresario a contratar de una forma adecuada el recurso humano, ¿sí? Segundo, que los requisitos del contrato hacen que queden bien elaborados los contratos y no haya lugar a problemas jurídicos, lo que yo les hablaba, ¿sí? No haya problemas jurídicos. Hasta aquí exactamente la presentación